24, 25 y 26. Primero Reyes, capítulo 17, vamos a estudiar hoy. Que tengan todos una maravillosa mañana sabática, que podamos alegrarnos en la palabra del Señor. Primero Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Eso es lo que vamos a analizar en esta mañana, todo el capítulo 17. Rápidamente, no vamos a detener en todo. Pero antes de Reyes, ustedes lo van a dejar ahí bien marcado. Nos vamos a ir a Eclesiastés, dejen marcado Reyes porque ahí vamos a volver todo el tiempo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 9. Vamos a ver quién puede leernos este texto. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. ¿Quién está sujeto a los campos? El rey mismo. Significa que si no llueve, ¿qué pasa en los campos? Se secan, hay sequía. Y el mismo rey, que supuestamente tiene poder en sus manos para todo lo que quisiera, si el campo no produce comida, ¿qué pasaría con el rey? Estaría totalmente dependiente, sería vulnerable al 100%. Entonces, queridos hermanos, el mismo rey, el presidente de la nación argentina, el presidente, el secretario general de la ONU, quien quiera que sea el dignatario de este mundo, está en igualdad de condiciones con nosotros cuando los campos no dan su fruto. ¿Está claro? Entonces nosotros somos pobres mortales. No tenemos ningún poder en este mundo. Y sí hay dignatarios, gente de mucho poder, gente que gobierna las economías del mundo, gente que solamente con una orden podría cambiar el curso de la historia. Pero ellos dependen de los campos. Y los campos dependen de la lluvia. ¿Y la lluvia depende de quién? Primero Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, creo que están todos ahí porque le dije la imagen, ¿no? Que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que tu Dios Baal no tendrá fuerza para traer la lluvia. ¿Le dijo así? ¿Le dijo así? ¿Sí? ¿Le dijo así? Porque Baal era el Dios de la lluvia. ¿Está claro? La tierra donde estaba el Tisbita trabajando era la tierra del dios Baal y Astarte. Ellos creían en estos dioses. Y ellos dependían del campo, porque el rey Acab comía manzana, comía pera, comía choclo, comía lechuga. ¿Sí o no? ¿Y de quién dependía entonces para comer? De los campos. ¿Y los campos dependían de quién? ¿De quién? Vamos a interactuar un poco. ¿De quién dependían los campos? De la lluvia. Y la lluvia dependía para acá y todo su séquito, y todos sus secuaces, y todos sus amigotes. La lluvia dependía de quién? De Baal. La lluvia dependía de Baal. Entonces, este pueblo se había ladeado para el lado de Baal. Baal es nuestro Dios.
No queremos saber nada ¿por qué llegaron a este punto? ¿Por qué llegaron a este punto? Pregunto, los que conocemos bien la historia, ¿por qué acá llegó al punto de creer que Baal era el que mandaba la lluvia y que los campos reverdecían por amor a Baal, por su poder? ¿Por qué llegó a este punto? Porque se casó ¿con quién? Con Jezabel, que era la sacerdotisa de Baal. De Acera. Hija del sacerdote, Acera, Tarté, Baal. Baal significa Señor. El Señor de esa zona, de esa región. Entonces esa mezcla explosiva entre los hijos de Dios, corrosiva podríamos decir, corrosiva entre los hijos de Dios y los que creen en los Baales modernos es totalmente desacreditado. Acá era del pueblo de Dios, pero llegó a creer que Baal era el que enviaba la lluvia, y entonces se casó con Jezabel y arrastraron a todo el pueblo lejos de Dios, y lejos del amor de Dios, y lejos de la fe de Dios. Entonces el Señor se encendió en su vida, en su seno, por amor a sus hijos. ¿Y qué le dijo a Elías? Mandó traer el profeta y le dijo: Elías, ve y dile acá que su Dios va a aprender. Ustedes van a aprender quién es Baal y van a aprender quién es Dios. ¿Está claro acá el concepto? Y entonces Elías el tigrita, con toda la fe, obedeció. Versículo 1. Obedeció el profeta. Entonces Elías el tigrita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de qué? De Israel. Se lo marcó bien para hacer la diferencia. Que tu Dios quedará avergonzado, porque por 3 años y medio. ¿Qué significaban 3 años y medio? En agricultura, ¿qué significa 3 años y medio? La ruina total. 3 años y medio, ¿sí? Sequías. Hace poco yo visité la casa de un hermano que se mudó de la ciudad al campo. Y plantó varias hectáreas. Entonces nos paramos ahí, yo lo visité en un país, no importa cuál país, acá dentro de nuestro amigo. Y entonces él mira así los campos, yo estaba mirando también, y dice: ven, para allá yo planté sandías, para acá, todo esto, melones, de este lado, choclo, y de este lado. Entonces yo le dije: hermano, ¿y el árbol? Porque estábamos en un desierto prácticamente. ¿Y el árbol? Dice: no, allá hay una manguerita que llegaba finita así, en un tacho grande, eso de 300 litros de plástico. Y allá está, la familia estaba con una tacita y llevaban allá y regaban plantita por plantita. Todas estas hectáreas van a regar plantita por plantita. ¿Qué pasó al final? Fracaso total. Porque no había agua. Entonces, hermanos, gracias a Dios después el hermano compró. Él dice: no, pero pronto compraré un motor, llevaré una manguera hasta el río estaba a unos kilómetros, un manguerón hasta el río, de ahí vamos a tomar agua y vamos a... fantástico. Ahí, este año ya comimos, eso fue el año pasado, este año ya comimos frutos de esa tierra, que había bastante agua, el tremendo. Entonces, hermanos, Baal quedó ¿cómo? Durante 3 años y medio no hubo
producción. ¿Y el rey? ¿Qué decía Eclesiastés? El rey también depende de qué? De los campos. ¿Cómo quedó el rey? El rey se tuvo que arrodillar. Pero antes de arrodillarse, se enteró de que Elías hizo eso. ¿Y cuál sería la actitud del rey cuando se enterase que Elías detuvo las lluvias y se fue en contra del Dios de ellos? ¿Cuál sería la actitud del rey? Tráiganme a Elías acá que lo vamos a matar. Entonces el Señor, ¿qué le dijo a Elías? ¿Qué le dijo a Elías? Verso 2: y vino palabra de Jehová diciendo: apártate porque Acab te está buscando. Apártate, verso 3, de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Beberás, verso 4, del arroyo. Miren bien el título que lo tenemos ahí, David. Sí. ¿Cuál es el título? Dios ya la orden. Atención. Beberás del arroyo, verso 4, y yo he mandado a los cuerpos que te den allí de comer. Hermanos, cuando Elías pusiera el pie, atención que estaba difícil, porque Elías tenía que irse a oriente, al arroyo del Kerit, había solamente un hilo de agua. Él mismo había mandado que la tierra no se refresque durante 3 años y medio, y ahora me manda una zona árida. Allá, ¿qué va a pasar? ¿Qué podía pensar el profeta? Voy a morir de sed, voy a morir de hambre, no hay nada, ni para comer ni para tomar, solamente un hilito de agua y pronto se secará, porque se van a secar las fuentes de las aguas. Pero ¿qué hizo Elías? Se quedó fuerte. Entonces, cuando Elías obedeciera, ¿qué había detrás de la obediencia de Elías? Quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué había detrás? Miren el título. ¿Qué había detrás de la obediencia de Elías? Versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los siervos. Y yo he dado la orden. Yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Hermanos, cuando nosotros obedecemos, cuando Elías puso el pie en el Kerit, ¿quién ya tenía la orden para bendecirlo? No, Dios no. Dios es el que da la orden. ¿Quién ya estaba preparado para bendecir a Elías cuando Elías pusiera un pie en el Kerit? La tierra, él le daba el agua. No puede. Entonces, hermanos, de aquí sacamos una gran lección. Cuando Dios nos da una orden, ejecutémosla sin preguntar, porque cuando Dios ya da la orden, ya también dio la orden. Cuando nos da la orden a nosotros, Dios también da la orden por atrás para que nos bendiga. Alguien nos va a bendecir. Elías, vete al Kerit. No preguntes por qué, porque yo lo mando. Yo he mandado a los cuervos que cuando pongas el pie en el Kerit, ellos te bendigan con comida. Entonces, queridos hermanos, hermanas, jóvenes, niños, cuando obedecemos las órdenes de Dios, ya podemos esperar que hay alguien que tiene una orden también para bendecir. Vamos a una segunda orden. Primero Reyes 17, 7 al 9. El mismo capítulo estamos analizando. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y ve a Sarepta de Sidón, y allí mora, he aquí que yo, y mora allí, he aquí, yo he dado. Quiero escuchar a ustedes, a ver. Bienvenido hermano Juan Carlos, que estaba en el hospital. Saludamos a hermano Juan Carlos con alegría. Estaba en el hospital y ya está recuperado. Que el Señor sea alabado. Vamos de nuevo. Verso 9. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente.
¿Entendió, hermana Susana? Sí. ¿Qué está pasando aquí? Hay una segunda orden y también una contra. Una contraorden. ¿A quién le fue dada la orden? ¿A quién le fue dada la orden? Ayúdenme. ¿A quién? A Elías. Y cuando él aceptara y pusiera en práctica esa orden, obedeciera, ¿qué había por detrás? Una viuda para su Una otra orden para que alguien lo bendijera. Mira, la pregunta es, ¿por qué Dios lo mandó a Sarepta, a Elías? ¿Por qué Dios mandó a Elías a Sarepta y no lo mandó a otro lado? Porque Sarepta era el centro de adoración de Baal. Elías tenía que obedecer por la fe una orden descabellada. Ya estaba en un lugar, ya fue a un lugar de sequía y allá tenía que esperar a unos cuervos que vinieran a darle de comer. Qué raro. Pero Elías obedeció y los cuervos accionaron el plan. Cuando obedecemos, Dios ya tiene a alguien que va a accionar el plan para bendecir. Terminó esa bendición y el Señor le dijo, ahora vete, se terminó el agua, ahora vete a Sarepta. No, señora, Sarepta, ahí están todos mis enemigos, me están esperando. Quieren sacarme la piel, porque hace 3 años que no llueve. A Sarepta Elías. ¿Y qué hizo Elías? fue. A Sarepta. ¿Cuántos días caminó? ¿Cuántos días? Hay que averiguar. ¿Cuántos días caminó hasta Sarepta? Eran 14 kilómetros. La última conquista. 14 kilómetros. ¿Sí? ¿En cuánto hacemos 14 kilómetros? Ahora, Elías, el tripita, obedece y va a Sarepta. El peor lugar para él. Todos sabían, todo el mundo buscaba a Elías y tenía orden del rey Acab para matarlo. Y todos los que creían en Baal, que veían que la lluvia no caía, estaban deseosos de terminar con la vida de Elías porque era ¿qué era? Porque él era la maldición de ellos. Si ellos terminaban con Elías, por lo menos acallaban la voz de aquel que, y no había más. No, Jehová no sirve más. Mira, pudimos matar al profeta. Porque ellos estaban totalmente avergonzados de que no caía lluvia, y cantaban y gritaban y lloraban y la lluvia no venía. ¿Eso qué quería decir? ¿Qué entendían todos los países circunvecinos? Que Baal Impotente. no tenía poder. Era impotente. Y que Dios, porque todos sabían que Dios había detenido las lluvias. Hermanos, Elías se va a Sarepta y Dios ya había dado una orden. ¿A quién? A la viuda. Entonces, cuando Elías pisó Sarepta, se accionó el plan de bendición. ¿Entendemos entonces lo que está queriendo decir? ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros por el cual las bendiciones no sobreabundan en nuestra vida? La desobediencia. De nuevo, ¿cuál es el problema por el cual las bendiciones que están retenidas en el cielo no sobreabundan en nuestra vida? Porque a veces nos ponemos a pensar más que Elías. Ven al lugar menos indicado y Elías podría decir, a ese lugar, Señor, yo no voy. Porque allí esto, no. ¿Elías qué hizo? Obedeció. Cuando Elías caminó unos días, como dice el hermano, cuando Elías puso el pie en el valle de Sarepta, ¿qué pasó por atrás? ¡Tac! Una orden que ya estaba alguien esperando para bendecirlo. ¿Elías sabía de la bendición? Elías sabía que Dios había dado la orden. Claro que sabía, hermano, porque el mensaje le vino de Dios y que le dijo, ve a Sarepta, mora allí, y yo he dado orden. ¿Elías sabía o no? Entonces, hermano, nosotros sabemos que hay una bendición atrás de toda orden de Dios. ¿Lo sabemos? Sí.
Claro que lo sabemos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no queremos accionar el plan. Porque siempre le estamos diciendo, estamos discutiendo con Dios el plan que Él tiene con nosotros. Por eso el título, Dios ya dio la orden. Solo falta que obedezcamos. Todo lo demás está preparado. Elías puso el pie y salió una viuda. Atención, me encanta esta parte. Vamos al texto. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. No le dijo, Señor, ahí está difícil porque ahí están los enemigos. No. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo del Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y ve a Sarepta, la peor región donde te puedo mandar, pero allá yo tengo una bendición de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías discutió con Dios y le dijo que no, a Sarepta no. ¿Así está escrito? No. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Bueno, leemos de nuevo entonces, leí mal. Entonces él se levantó y se fue ¿a dónde? Sarepta. Y cuando llegó a la puerta, presten atención al texto. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ¿qué había ya esperando? La bendición. Ya obedece Elías que la bendición ya está. Y cuando llegó a la, por eso decía antes, cuando puso un pie en el Querit, los cuervos ya, orden de Dios tenemos, vamos a volar para allá. Claro, los cuervos no hablan, pero digo, eso ocurriría en el caso que pudiéramos imaginar, ¿no? Elías ya venía caminando hacia el Querit y ya los cuervos estaban saliendo porque tenían orden de quién. Pregunto, si usted le da una orden a un cuervo, le dice, vaya y agarre ese pedazo de pan y carne y lleve a fulano de tal. ¿Cuánto tiempo van a tardar con la orden suya al cuervo a llevarle comida a alguien? 1.000.000 de años. Y no van, y todavía usted va a envejecer y no va. Los cuervos no. Pero ¿por qué obedecieron los cuervos? Porque los cuervos son de quién? De Dios. Y ellos obedecen al dueño. ¿De quién era la viuda? De Dios. Y entonces la viuda obedeció porque era de Dios. La pregunta es, ¿las bendiciones que están retenidas por causa de nuestra desobediencia, de quién son? De Dios. Entonces el problema es nuestro. Vamos a reflexionar eso esta mañana. ¿Por qué yo no recibo más bendiciones de Dios? Porque yo no acciono el plan y la reacción del plan tampoco ocurre. Entonces, prestemos atención. Verso 10, y se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda que estaba recogiendo leña allí. Pregunto, la mujer, ¿qué hacía ahí recogiendo leña? ¿No estaría en su casa, sentada, con su hijo? La mujer ya salió. ¿Quién le dio la orden de salir de su casa y ir a recoger leña? Porque el profeta se iba a encontrar con ella. Estaba todo preparado. Estaba todo preparado. Todo está preparado para las bendiciones. Entonces la mujer salió a buscar la leña y el profeta se acercó, verso 10, allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, verso 11, él la volvió a llamar. Primero quiso ver a ver si esta mujer realmente es esa que yo estoy esperando.
y traes un poquito de agua, la mujer que podía haberle dicho. ¿Entendemos el contexto? Raniel, ¿entendemos el contexto? ¿Había agua? ¿Cuánto le quedaba de agua a esa mujer? Seguramente. Si estaba todo seco. La mujer se dio vuelta, como ya tenía la orden de Dios, de bendecir al profeta, porque el profeta tenía la orden de Dios de obedecer, y porque el profeta obedeció, se accionó la orden de la mujer. Entonces la mujer se dio vuelta y se fue a buscar el agua. Podía haberle dicho, escucha, yo tengo agua, está buscando oro, petróleo es. Agua me estás pidiendo. No, la mujer no dijo nada. ¿Cierto que ya no? No dijo nada la mujer, se dio vuelta. Se fue a buscar el agua. ¿Cuánto? La mujer accionó, entonces Elías la volvió a probar de nuevo, más fuerte ahora. ¿Y qué le dijo? Señora, ¿qué le dijo hermana Elena? Vuelva, señora. Ahora no solo necesito agua, sino también necesito lo único que usted tiene en su casa. Traigan un vaso de agua y vaya y hágame un pan para mí. Entonces la mujer, ¿qué le dijo? ¿Quién siguió leyendo? ¿Qué le dijo la mujer? Que no tenía pan cocido, pero sí tenía un puñado de harina. No tengo pan cocido, pero solamente tengo, miren, la palabra solo es un énfasis. Verso, ¿dónde estamos, hermano? 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Por qué le dijo Jehová tu Dios? Porque ella no era judía. Ella era de Sarepta, de Sidón. Ella era adoradora de quién. Pero ahora, como vio que el cielo no se vive Baal nuestro Dios, dijo así, ni mencionó a Baal, porque Baal no existía más. ¿Y ahora quién existía? Hasta para los moradores de Sarepta, que era el centro de comando de Baal. Todos creían en Baal. Había imágenes de Baal por todas las, imagínense el lugar. Y hay con unas cuantas imágenes de Baal, vive Jehová tu Dios. O sea, todas estas maderas que están acá no sirven para nada. Vive Jehová tu Dios, que retuvo el agua y que no tenemos nada para comer. Necesitamos, vive Jehová tu Dios, que solamente, que no tengo pan cocido, solamente tengo ¿cuánto? ¿Cuánto? A ver las panaderas. A ver, hermana Miriam, panadera. ¿Cuánto sale de un kilo de harina? ¿Cuántos panes salen? Bueno, son panes así. ¿Cuánto sale? De 2 kilos son 7 panes. De 1 kilo, 3 panes y medio, ¿no? 3 panes. De esos panazos así, ¿no? Es lo que es rico, de molde. 3 panes. ¿Y de un puñado cuánto pan puede salir, hermana Edith? De un puñado. No, de un puñado. Si de 1 kilo, ¿no? Una tapa de empanada. Una tortita, ¿no? De esas que hacen por la calle. Una torta. ¿Cierto, hermano? Kelvin, ¿no? Una tortita de Si esas. no le pones levadura, sale como un panque. Nada sale. Tengo solo un puñado para hacer una tortita. Para mí y para quién. Y para mi hijo. Y Elías le dijo, bueno, vaya, pero me trae primero a quién. Me estás pidiendo petróleo, oro líquido, agua, y encima me pedís el único pan que tengo. ¿Eso le dijo la mujer? La mujer estaba con la orden ya encima del jefe, del creador. Vaya y bendiga a ese hombre. Lo que él te pida, calladita, le das, porque atrás de eso está una bendición también para quién. Hermano, quiero que entendamos esto. Elías obedeció, la mujer obedeció y la harina obedeció y el aceite obedeció, ¿o no? Después, Todo obedece. Todo obedece a quién. Cuando Jesús, alguien puede decir, bueno, Elías obedeció porque es un hombre, la mujer obedeció porque es un hombre. Pero cuando Jesús se paró y dijo al mar, calla, enmudece, ¿con quién estaba hablando? ¿Tiene oreja? ¿Tiene oídos el mar? ¿Tiene oídos el mar? ¿El mar obedece? ¿Qué dijeron los discípulos? A este hombre, ¿quién es? Que hasta el mar obedece.
¿Obedeció la harina? ¿La harina tiene oído? ¿El aceite tiene oído? ¿El mar tiene oído? Pero obedece cuando Dios manda, obedece. Entonces no tenemos que tener dudas de las bendiciones. Elías obedeció la mujer, obedeció la harina. Pero que para que obedezca la harina, ¿quién tenía que obedecer primero? Elías. Para que los campos que están allá afuera reverdezcan, para que los campos den su fruto, den su mantenimiento y seamos bendecidos, primero el pueblo de Dios tiene que ejercer la fe. Si no, no hay bendición. Y ahí vienen los que no son del pueblo de Dios, que a veces tienen más fe que nosotros. ¿Por qué Elías se fue? ¿Se acuerdan del versículo que elegimos para nuestra meditación? ¿Cuál era, hermano Osvaldo? Lo anotaste ahí. Lucas 4, 25 y 26. Muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero Dios no mandó a Elías a las viudas de Israel. ¿Ya mandó a dónde? A la viuda de Sarepta de Sidón, porque era más sensible que las viudas de Israel. ¿Qué mensaje nos está dando, hermanos, eso? ¿Qué mensaje nos está dando? Muchos hermanos hay en Ciudadela, pero el Señor dio orden allá por otro lugar. ¿Por qué? Porque las ventanas del cielo están dispuestas para abrirse, para darnos las bendiciones, y nosotros sentados en nuestra iglesia. Es un problema de conducta. Así es. Sentados. No, porque no tenemos folletos. No vamos a salir. No hay curso bíblico. No hay, siempre no hay. Nunca hay. Nuestra mente se acomodó a decir, no hay, entonces no hago, no salgo, nada. Pero Dios, ¿qué dijo? ¿Qué orden dio? Afuera, a llevarle el evangelio a la gente, a Sarepta, a lugares peligrosos, no importa, haya agua, no haya agua, haya folleto, no haya... ¿A dónde le dijo? Afuera. Si nosotros accionamos el plan, ¿qué hizo ya el Señor? ¿Qué hizo Ya dio la orden que alguien por allá donde vayamos nosotros nos bendiga. ¿Cuál es nuestra misión? En el plan. Obedecer la orden y poner en práctica. Es cumplir el servicio cristiano. Cumple nuestra parte como en el servicio cristiano y luego el Señor. Entonces, hermanos, miremos ahí cómo dice. Verso 12 estamos. Sí, en el 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, no el mío que no sirve para nada, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, que no tiene oreja. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar 2 leñitos, con 2 leñitos ya alcanzaba. Hace un fueguito así salía el pancito. Como dice el hermano, un panqueque salía. Estoy buscando 2 pajitas porque con eso ya hago mi pancito y lo preparo como un pedacito mi hijo, un pedacito yo y morimos. ¿Cierto, Vivi? Ese era el problema económico que tenía. La única salida. Verso 14. El verso 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Cómo? Qué maleducado este hombre. Si usted tiene un pedazo de pan, o sea, una viuda tiene un pedazo de pan para ella y para el hijo, y usted llega a la casa, usted es cristiano, llega a la casa y le dice, ¿sabe qué? ¿Qué tiene? Un pancito así, y un poquito de agüita así. Bueno, denme a mí primero. Y usted mire cómo yo me lo saboreo. Así le decimos. Nosotros, estoy hablando en serio, nosotros vamos a la casa de alguien, tiene un pancito y una agüita, yo me siento, me pongo acá el repasador, el agüita del pancito. Y usted mire, y su hijo también. Así haríamos nosotros como cristianos en la vida real, ¿haríamos eso? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra actitud? Vemos a la señora,
llegamos a la casa de alguien a visitar, vemos a la señora, hay un frasquito que tiene, donde le pone el pan, hay un pancito y un poquito de agua, y dice, yo tengo solo un pancito y un poquito de agua. ¿Cuál sería nuestra actitud, señora? ¿Cuál sería nuestra actitud? Quiero escucharlos a ustedes, ¿cuál sería nuestra actitud? Coma, señora, coma. Elías, un maleducado total, tremendo, ¿qué hizo? Y fue maleducado. Primero a mí. ¿Elías fue maleducado? ¿Por qué no fue maleducado, hermana Fabiana? ¿Qué principio le estaba enseñando a esa mujer pagana? Porque esa mujer no conocía a Dios, conocía a Baal hasta el día de hoy, solo dependía de él. ¿Qué principio le estaba enseñando Elías a esa mujer? ¿Cuál es el principio que estaba enseñando Elías a esa mujer? Mejor es dar que recibir. ¿Cuál? Quiero escuchar. ¿Cuál? ¿Quién dijo eso? Ahí está el hermano Víctor. ¿Cuál es el principio que estaba enseñando? Porque él era un profeta de Dios y estaba educando a una pagana ahora, que estaba viendo que su Dios no tiene poder. Y entonces ahora le presenta al Dios verdadero y le dice, ese Dios que vos estás, porque que me dijiste que es mi Dios, porque ¿cómo fue el encuentro? ¿Vive Jehová tú? Ella le dijo, ¿vive mi Dios? Vive Jehová tu Dios, todavía es tu Dios. Ahora el Señor, esta mujer, para reconocerlo, tenía que ver grandes milagros de parte del Dios de Israel. Entonces, ¿qué le dice él? Más buscar. ¿Qué le dijo Elías? En otras palabras, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás tortas de panes serán. Entonces, trae primero a Dios, yo soy el representante, le dijo, trae primero a él la ofrenda al Señor, y el Señor te traerá todas las demás tortas para ti. ¿Qué dijo la mujer? Yo no creo en eso porque ese Dios no. No, la mujer ya había visto que con la voz de Elías se había parado el cielo. Entonces dice, ese poder, seguramente el Señor tiene poder para multiplicar. Trajo el agua, trajo el pan, Elías se sentó, comió y la harina obedeció. Y el aceite obedeció. ¿Cuándo? Cuando la mujer puso la mano en la lata para sacar su harina, inmediatamente obedeció. Yo pregunto, hermano, si la mujer no hubiese metido la mano en la lata para sacar la harina se multiplicaba. La mujer mirando de lejos así, ¡qué promesa! ¿Cuándo se multiplicó la harina? Cuando la mujer accionó el plan de la orden. Y entonces vino la contraorden a la harina y al aceite. Multiplíquese, que la mujer no tenga cómo sacar la mano de adentro. Salga harina, aceite por todos lados. ¿Y comieron hasta qué? Hasta que pasó la sequía. Hermanos, quiero terminar este relato maravilloso. Primero se sirve a Dios. Por eso las dos viudas más famosas son la de la monedita y el. Bien. Por eso se registró en el cielo. Y hasta hoy esas dos moneditas siguen multiplicando. Porque primero puso para quién. Ahora tengo dos monedas. Con esto compro, me muero y listo. No, este es para Dios, el Señor va a accionar su plan. Verso 14. Porque Jehová, ahí le dio el porqué. Dios de Israel, que no es tu Dios, miren cómo hace énfasis. Dios de Israel ha dicho así, nos quedan 12 minutos, tengo que terminar en los próximos 5. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja. A ver, leímalo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no. ¿Quién había dicho eso? Dios de Israel. Entonces Dios le dio una orden a la harina. Le dijo: mira, cuando esa mujer meta la mano, vos, como el callo enmudece, ¿no? Vos te multiplicas.
La harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Eso da a entender milagro, ¿no? Disminuirá significa que estaba cayendo el aceite seguía en el mismo nivel. Y cae en el mismo nivel, cae en el mismo nivel. No disminuiría. ¿Es así, Stephanie? No entiendo otra cosa, ¿no? Nunca descendió ni un milímetro. No disminuirá, verso 14, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ella fue, él hizo, ¿cómo quién? A ver, ¿pero yo solo? Ella fue, e hizo, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Muchos días. Después de estas cosas pasaron otras cosas que no son asunto de esta reflexión. Entonces, amados hermanos, si no querés que te falte el pan espiritual y el físico, tenés que cumplir eso. Compartir. la idea es, ¿de quién es tu primer pan? Esta es la pregunta que tenemos que hacer. ¿De quién es mi primer pan y mi único vasito de agua en mi vida? Decir de Dios, yo creo que en la mente de todos ustedes yo estoy induciendo a que digan de Dios, pero yo no quiero inducir. El problema es que acá, sentados en la iglesia, ustedes van a decir lo que nosotros naturalmente y mecánicamente decimos. ¿El pan es de quién? Entonces pregunto, hermano, ¿de quién es? ¿Viviana de quién es? ¿Víctor de quién es? Es de Dios. Porque nuestra mente ya está prediseñada para responder a una pregunta que tiene respuesta inmediata. El problema es cuando nos levantamos de acá y nos vamos a nuestra casa para ver si realmente creemos que Dios, cuando da una orden que parece descabellada, Dios tiene una bendición por detrás. Entonces dice el Señor, vaya a pedir trabajo sin el sábado. Y uno se queda pensando, sí, me va a echar, me va a decir que no, me va a denigrar. No, ¿qué tengo que hacer? Si Dios ya dio la orden, si Dios te dice, si Dios dice en su palabra que vaya a pedir el sábado libre en tu trabajo, en tus estudios, entonces ¿qué hago yo? ¿Me quedo discutiendo con Dios? Voy, acciono, y cuando yo acciono y pongo el pie en mi trabajo, ¿quién acciona por atrás? Alguien que ya recibió la orden, por más que nunca haya escuchado hablar de Dios, como la viuda de Sarepta, que no sabía nada de Dios, pero cuando él pisó Sarepta, la viuda salió a responder con una bendición. Este es nuestro gran problema. Nosotros muchas veces ponemos a Dios en segundo lugar. Queremos que Él nos obedezca a nosotros. Quiero repetir ese concepto. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos obedezca a nosotros. Es así. Ni voy a preguntar si es así. Es así. Ante una circunstancia difícil donde tengo dos moneditas, miro la moneda, miro la promesa de Dios y me voy y gasto las monedas. ¿Qué dice el Señor? Ante una circunstancia premiante, tengo un solo pancito, miro el pancito, miro las circunstancias y me como el pancito. ¿Cuándo es que el plan de Dios se va a llevar a cabo y se van a abrir las ventanas de los cielos
y van a caer bendiciones hasta que sobreabunden, hasta que digamos, basta Señor, me tiro al piso para agradecer porque realmente las bendiciones no las esperaba tanto así. Y yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad que hablan. Ayer pasábamos, ¿con quién estuvimos ayer? Trabajando, visitando. ¿Con quién estuvimos? Con Andrea y Cristian. Estábamos visitando. ¿Dónde es que vimos una iglesia? En Puente de la Noria. Estábamos trabajando los tres ayer, visitando almas por ahí. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que Dios nos tiene que obedecer a nosotros. Y el primer pan, cuando tenemos dudas, lo comemos. Pongamos en los pies del Señor. No estoy hablando de eso, que se me vino el pensamiento de nuevo. No estoy hablando del evangelio de la prosperidad, donde la gente va, le dice, usted va a tener fortuna, si usted da $1,000 va a tener 2,000. No estoy hablando de eso. O tener $5,000. De un camión y va a tener 10 camiones. Eso no es el evangelio de Dios. El evangelio del Señor es hagamos su voluntad, a pesar de que vaya en contra de la nuestra, porque el Señor ya tiene otra bendición preparada para nosotros. Nunca se accionará la bendición de Dios si nosotros no damos el primer paso. Y quiero terminar con este pensamiento final. En tu trabajo, en tu campo, en tus estudios, el Señor dice, ve que yo ya di la orden para que te den de comer. Ve que yo ya di la orden para que tu campo produzca. Mucha gente de acá que tiene miedo de ir al campo. Todos tenemos miedo porque somos de la ciudad. Todos tenemos miedo, ¿o no? La mayoría de los que estamos acá tenemos miedo de ir al campo. Pero Dios ya dio la... Dios ya dio la... ¿Cuántos años? Estamos todos acá todavía. Dios ya dio la orden de que cuando yo vaya al campo, alguien me está esperando allá con el pico lleno de comida para que no me falte. Tenemos un grave problema en nuestra vida. Tenemos que sacar la sede de la unión, como está escrito, al campo. Un día nos quedaremos sin esto porque vendrán a agarrarlo así y se lo llevarán puesto. Y nos falta mucho, entonces esto algún día tendrá que desaparecer para transformarlo en una sede en el campo. Esta iglesia que nosotros amamos, que nosotros hemos venido toda la vida acá, muchos de ustedes han crecido acá, un día tendrá que transformarse en una sede en el campo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? Cuando alguien venga y nos diga clausurada del Estado, ustedes no tienen más nada para hacer acá. Entonces, hermanos, los cambios de nuestras casas, vender nuestra casa para ir al campo. Si Dios mandó la orden y dio la orden, es porque también está preparado, ya preparó a alguien que nos va a bendecir. ¿Cómo? No me pregunte. Si Dios dio la orden, avance, no pregunte como Elías, como la viuda de Sarepta, no pregunte como la harina. La harina recibió la orden, multiplíquese y se multiplicó. El mar recibió la orden, calla, enmudece, cayó, enmudeció y la barca. Entonces, amados, yo anoté acá la secuencia. Elías, con eso quiero terminar. Estamos en la 12:2. Elías, ve allá, no cae más lluvia. Elías, ¿qué hizo? Fue allá, señores, se acabó la lluvia. Después que Elías fue y dio la orden, ¿quién obedeció? Quiero que ustedes me ayuden en la secuencia. ¿Quién obedeció? ¿Quién obedeció? ¿No? Estamos mal, vamos de nuevo. Elías obedeció la orden de quién? Dios le dijo, ve Elías y detén la lluvia delante de él. Señores, no hay más lluvia.
¿Quién obedeció inmediatamente? Claro, las nubes. La naturaleza. Las nubes no dieron más ayuda. Cuando la nube obedeció, entonces se accionó otro plan. El Señor mandó, ahora vete al Kerit. Cuando Elías obedeció, ¿quién obedeció? Los cuervos obedecieron, porque ya tenían la orden. Cuando los cuervos obedecieron, atención que voy, cuando los cuervos obedecieron, ¿quién obedeció? Elías obedeció, porque después de ahí se tuvo que ir ¿a dónde? Al Kerit. Miren que siempre el que tiene que dar la nota para obedecer, ¿quién es? El Hijo de Dios, el que tiene que dar la primera nota, para que todos los demás crean. Obedece Elías, se va del Kerit a Sarepta, zona no muy buena. Se va Elías a Sarepta. Cuando Elías obedeció y pisó Sarepta, ¿quién obedeció? La viuda obedeció. Cuando la viuda obedeció, ¿quién obedeció? La harina obedeció y el aceite obedeció. Cuando usted obedezca, cuando yo obedezca, ¿qué va a pasar? ¿Entienden que cada uno de nosotros tiene un plan diferente? Hay de varias iglesias acá. Los planes que nosotros tenemos en nuestras iglesias. Cuando nosotros obedezcamos, el Señor tiene a alguien que ya está preparado para levantar el teléfono, mandarte un mail, mandarte un WhatsApp o algo y te dice, mira, tengo esto para vos, tengo esto. ¿Y dónde vino? No vino de ningún otro lugar que de el Dios de Israel. El que manda, el que ordena y el que tiene todo preparado de antemano. El problema somos nosotros. Dios ya dio la orden para bendecirnos. ¿Quién de nosotros está preparado para obedecer? En el área que se te ocurra. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra. Quiero leer el último versículo que fue el base de nuestra meditación de esta mañana. Lucas, capítulo 4, versículo 25-26. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Cuántas viudas tenía acá? Muchas viudas había en los días de Elías. En nuestros días también. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Mi pregunta final es la siguiente, y es pregunta para mí también. ¿Dejaremos que los que no creen en Dios todavía sean más sensibles a las órdenes divinas que nosotros, con la experiencia que ya tenemos en la iglesia? ¿Dejaremos que los que todavía no conocen a Dios accionen el plan antes que nosotros? El Señor nos bendiga y bendiga nuestros planes, no importa cuál sea tu plan, no importa cuál sea tu plan, importa que nosotros tengamos fe para poner en práctica las órdenes divinas y el Señor ya preparó a alguien que está con el teléfono en la mano para traerte una bendición, o que está con el pan en la mano, o con lo que sea en la mano